Buenas noches. El tema de nuestra investigación son las condiciones laborales para los estudiantes de la Universidad Carolina. Está presentado por su servidora Sherlyn Ambriz y mi compañero Isaya Costa. La introducción de nuestra investigación. Este proyecto se enfoca en investigar las condiciones laborales que tienen los alumnos de la Universidad Carolina. Se realizó una pequeña encuesta tomando como muestra a los alumnos del nivel profesional del segundo cuatrimestre, abordando un enfoque cualitativo de tipo transversal con un alcance de investigación descriptivo, para así saber a detalle las condiciones en las que se elaboran y a qué se enfrentan, tomando en cuenta desde el horario que tienen hasta en los salarios, para así saber si aún teniendo horario laboral después de clases tienen tiempo suficiente para poder realizar sus tareas escolares, saber si su salario es suficiente para satisfacer sus necesidades, tanto personales como escolares. Buenas noches. ¿Cuáles son las condiciones laborales para los alumnos de la Universidad Carolina? Como objetivos principales tenemos investigar las opiniones de los estudiantes que recurren en diversos empleos con acceso fácil. Además, conocer en qué condiciones trabajan, saber si son justas y seguras para cada uno de ellos, y saber las situaciones a las que se pueden exponer día a día. Como hipótesis, tenemos que los jóvenes de la Universidad Carolina no tienen acceso a buenas condiciones de trabajo. En el árbol de problemas enfrentamos 3 problemas directos, como lo son los salarios bajos, el estrés laboral y los horarios prolongados. Los salarios bajos provocan una desmotivación para trabajar en los estudiantes, ya que por lo mismo pues no pueden cubrir el total de sus necesidades, ya sea académicas y personales. El estrés laboral les causa agotamiento mental, ya que tienen muchas responsabilidades, deben de cumplir con sus tareas y las labores que les corresponden en sus trabajos. Y los horarios prolongados, pues les generan un desbalance en otras áreas de la vida, porque les quitan tiempo para sí mismos, para la escuela, para cualquier área, ya sea deportivo o cultural, se los limita. Es importante porque se ignora que muchos jóvenes no cuentan con los recursos para estudiar y tristemente tienen que aceptar trabajos que pues les ofrecen malas condiciones. Con esta investigación se busca beneficiar a los jóvenes ayudando a concientizar sobre sus situaciones para que así sus superiores, como lo son los maestros y los jefes, tengan un poco más de empatía y se solidaricen con ellos y con las situaciones que pasa cada uno. Para realizar nuestra investigación se tomó en cuenta una computadora, tuvimos 2 celulares y pues tenemos el alcance a las personas que pudimos entrevistar, como son nuestros compañeros que tienen que pasar por esas situaciones, e incluso nosotros mismos. Dicha investigación va a permitir visibilizar lo que pasan todos los estudiantes día con día o lo que necesitan para tener que trabajar y estudiar. La investigación se llevará a cabo mediante una serie de encuestas en un Google Forms. La delimitación. En el espacial nos encontramos en la Universidad Carolina. Temporal se hizo en el mes de julio del 2023. Encuestamos a 34 hombres y 17 mujeres de la Universidad Carolina acerca de sus condiciones de trabajo y nuestra metodología fue tipo transversal con enfoque cualitativo. Como marco conceptual, tenemos que los estudios previos han encontrado que la Comisión Unidos considera que existe una explotación laboral cuando se obtiene directa o indirectamente un beneficio injustificable de cualquier índole, mediante trabajo ajeno o sometiendo a la persona a prácticas que atentan contra la dignidad humana o que ponen en riesgo su salud o su bienestar e incluso hasta su vida. Además de esto, hasta el momento nadie le ha dado la importancia al crecimiento personal y desarrollo de cada persona. Según la Universidad Americana de Europa, la superación es el motor para alcanzar sus metas, objetivos y sueños en cualquier ámbito. Gracias a la superación podemos adaptar nuevos comportamientos, modificar ideas o establecer nuevas rutinas que nos permiten alcanzar nuestra mejor versión.
Además de esto, la UNADE afirma que quedarse estancado y sin aspiraciones limita de cualquier persona a nivel profesional, personal o académico. Asimismo, los factores relacionados con el empleo y el desempleo juvenil han sido investigados desde diversas perspectivas, siendo de tal manera que el Banco Interamericano del Desarrollo nos informa que en la última década del desempleo juvenil en México ha estado de un rango del 7 al 10, por debajo del promedio regional. Sumado a esto, la calidad de los empleos deja mucho de qué desear. Según el índice de mejores trabajos, México es el segundo peor país, siendo superado solo por Honduras. Diversos autores han compartido sus investigaciones y los resultados que obtuvieron en ellas. Por ejemplo, Sánchez en 2021 realizó una investigación cualitativa y aplicó una encuesta al sector juvenil de una comunidad rural en el estado de Jalisco para observar cómo la comunidad se desenvuelve y se integra en el trabajo. Cervantes en el 2021 realizó un repaso por los problemas, las discusiones y disputas acerca de la participación y protagonismo de niñas y adolescentes, trabajadores en procesos de exigibilidad de derechos. También planteó un estudio cualitativo y explorativo para dar cuenta del proceso de participación de niñas y estudiantes y adolescentes, trabajadores e instancias colectivas de la virtualidad durante el 2020 y el 2021. Villalobos y los demás autores apoyaron la promoción de nuevos emprendimientos, ya que consideraban que es uno de los pilares básicos y eje estratégico para generar inclusión social, oportunidades laborales, innovaciones, desarrollo económico y cultural en las economías latinoamericanas, ya que los emprendimientos son para muchos jóvenes la única opción de obtener y generar un ingreso decente. Nos muestra que los niveles de desempleo juvenil en el año 2020 en gran parte de la economía superan el 20%. El análisis que le realizaron se basa en la revisión documental de las fuentes técnico-científicas relacionadas con el desempleo juvenil. El desempleo de la población joven es un problema generalizado que afecta a los países de Latinoamérica. Mendoza, entre otros, al 2020 analizaron las experiencias de los jóvenes universitarios matriculados en los programas de las facultades que realizaron proyectos de emprendimiento, por lo cual se ha fundamentado en teorías de emprendimiento, innovación y creatividad. La metodología se basa en la estadística, en la revisión bibliográfica. Se construyó por 45 estudiantes, manifestando la falta de apoyo y motivación a la labor investigada. Peter y los demás colaboradores en el 2019 presentan un análisis acerca de las características de las personas que forman parte del subempleo juvenil. Utilizaron una metodología de modelos probabilísticos con el uso de microdatos que se encuentran precisamente en analizar las principales características de aquellos que no cuentan con un empleo adecuado. Entre estos resultados se muestran componentes discriminatorios de género y étnicos. Esto quiere decir que a muchos jóvenes se les niega un digno trabajo por el simple hecho de ser hombre o mujer y la etnia que tienen. También destacaron la zona en la que residían. Esto quiere decir que depende mucho de dónde vives, de dónde te localizas, es el acceso a un buen trabajo. Además, su estructura familiar también se considera la situación socioeconómica del individuo en la determinación de ser o no subempleado. Quiere decir que entre menos aporte tengas o entre el peor lugar donde vivas, tienes menos probabilidades a conseguir un buen empleo. En la metodología tenemos el tipo y enfoque de investigación. La presente investigación se realizó con un enfoque cualitativo, llevando a cabo medición y cuantificación de datos de tipo transversal, haciendo una sola recolección de datos.
En la población y en la muestra se tomó como población a los alumnos de la Universidad Carolina, siendo los alumnos de nivel profesional de segundo cuatrimestre. Nuestra, nuestra, mu- bueno, de nuestra universidad. Muestra con un total de 51 alumnos encuestados. El alcance de la investigación se tomó de manera descriptiva, buscando encontrar las propiedades que caracterizan al desempleo de los jóvenes. Esto quiere decir que pues estábamos buscando qué era lo que caracterizaba cada empleo que tiene cada uno de nuestros compañeros y qué hace que pues tengan que llegar a recurrir a ese tipo de trabajos. El instrumento para la recolección de datos se llevó a cabo mediante una encuesta realizada en Google Forms usando la escala de Likert de acuerdo. Contamos con dispositivos electrónicos que nos ayudaron a la elaboración de la encuesta y a la recolección de los datos. Entre ellos usamos una laptop y 2 celulares. La encuesta se difundió mediante grupos de WhatsApp entre nuestros compañeros de la carrera y grupos de otros salones, de otras carreras, y se estuvieron recibiendo las respuestas durante 2 días. En los resultados podemos ver que en la tabla número 1, los estudiantes y los que trabajan y estudian, la mayoría de ellos están totalmente de acuerdo en que es agotador trabajar y estudiar. En la tabla 2 podemos ver cómo, a pesar de lo cansado que los estudiantes creen que puede llegar a ser el trabajar y estudiar, todos, bueno, la mayoría piensa que aún así esto le va a generar mayor posibilidad de tener oportunidades y de generar ingresos, incluso pues llegar a tener un mejor puesto. En la tabla 3, la mayoría de los encuestados están totalmente de acuerdo que el trabajo afecta a la escuela. Y en realidad es que es así. ¿Por qué? Porque este, te afecta mucho tanto como en desveladas o no poder hacer tus tareas. La tabla 4 hace referencia a la tabla anterior. Dice que la mayoría de los estudiantes ha tenido que dejar de hacer tareas por motivos laborales. Esto pues por los horarios, el cansancio, pues a veces les es imposible cumplir con sus tareas laborales y con su horario escolar. En la tabla 5, la mayoría de los encuestados están de acuerdo en que en su trabajo hay apoyo estudiantil. Por ejemplo, hay algunas empresas que no los dejan trabajar las 8 horas. Por ejemplo, si es en una empresa, los dejan trabajar 6 y los dejan salir un poco más temprano para que duerman un poco más. En esta tabla 6 se puede notar que menos de la mitad de los estudiantes muestran inconformidad con el salario que obtienen por el trabajo que reciben. Esto quiere decir que pues la mayoría de los estudiantes cuenta con un buen salario que incluso pues a pesar de ser bueno muchas veces no es suficiente. En la tabla 7 podemos ver que la mayoría de los estudiantes, bueno, de los que estudian y trabajan, lamentablemente tienen el salario mínimo. Eso es algo, pues no triste, pero algo que sí está difícil porque por lo que ellos quieren pues es salir adelante, ¿verdad? Y pagar su carrera y cosas así. En la tabla 8 podemos ver que la mayoría de los estudiantes tienen pues apoyo por parte de sus empleadores, ya que pues les brindan empatía y les dan más apoyo con cosas de la escuela, ya que pues se tienden a mostrar más comprensibles con diversas situaciones que pues se pueden llegar a presentar, ya sean los exámenes, algún proyecto, que tengan que salir más temprano.
y pues solamente un pequeño porcentaje de los encuestados no cuentan con estos apoyos, tristemente. La mayoría de en la tabla 9, perdón, podemos ver que en la mayoría de los encuestados en su escuela pues apoyan a a los trabajadores, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser un permiso de que, oye, pues sabes que tuve que cambiar el turno y pues a ver si te pueden justificar las faltas. Ese sería pues sí, un apoyo. En la tabla 10 podemos ver cómo, a pesar del apoyo que reciben los estudiantes, ya sea por parte de su escuela o por parte de su trabajo, muchas veces pues es imposible no afectar a su promedio escolar. Pues ya que tienen la necesidad de hacer ambas cosas al mismo tiempo, pues los estudiantes tienen que descuidar ya sea una u otra cosa, y tristemente siempre termina siendo la escuela, ya sea por faltas, al no entregar sus tareas, pues baja su promedio y esto su rendimiento. Como conclusiones, pudimos notar que con la investigación, pues al realizar las encuestas, los jóvenes de 18 a 24 años, pues pasan una difícil situación al tener que enfrentarse al tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo, ya que pues lo vuelve más cansado, para ellos pues les genera estrés, tienen un sinfín de pues cosas que hacer. Incluso pues necesitan hacer muchas más cosas para poder tener los recursos necesarios para lograr una carrera y mantenerse diariamente. Aunque para algunos no les resulta cansado tener que trabajar y estudiar, a la mayoría pues les resulta agotador cumplir con ambas labores, ya que muchos tienen horarios laborales de 8 horas, o incluso pues tienen que meter horas extras durante 6 días a la semana, añadiendo las horas que pasan en la escuela y los que utilizan fuera de la escuela para actividades escolares, ya sea tareas o extracurriculares, pues realmente es muy poco tiempo el que tienen para estudiar y pues para sí mismos. También pues es grato ver que muchos de ellos sí cuentan con mucho apoyo, ya sea por parte de sus instituciones y de su lugar de trabajo, más que nada. También podemos observar que la mayoría contaba con buenas instalaciones, con buenas áreas de salubridad, que tenían líderes para orientarlos, y eso pues hace más ameno el tener que cumplir con ambas labores. Pues eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.